Me mudé a la ciudad para asistir a la universidad y conseguí un apartamento barato cerca del campus. El alquiler era bajo, demasiado bajo para un lugar tan bien ubicado. Mi compañero de piso, Marco, ya vivía allí y parecía un tipo normal, aunque un poco reservado. Las primeras semanas fueron tranquilas. Nos saludábamos en la cocina y a veces intercambiábamos algunas palabras sobre el clima o las clases. Marco era mayor que yo, tal vez por unos 5 años. Tenía un trabajo de medio tiempo en una tienda de antigüedades y pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación. Una noche, después de una larga sesión de estudio, me fui a la cama temprano. Me desperté a las 3 de la mañana con un susurro suave en mi oído. Abrí los ojos, pero la habitación estaba vacía. Encendí la luz, pero no había nadie. Debe haber sido un sueño, me dije a mí mismo. Al día siguiente le mencioné a Marco lo que había sucedido, esperando que se riera o dijera que era solo mi imaginación. Pero su reacción me sorprendió. Su rostro se volvió pálido y me miró fijamente antes de murmurar: «No te preocupes por eso». Esa noche, el susurro volvió. Esta vez era más claro. Podía escuchar palabras, pero no las entendía. Parecía un idioma extranjero, antiguo. Me levanté y fui a la cocina a tomar un vaso de agua. Mientras bebía sentí una presencia detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Decidí investigar un poco sobre el apartamento. La propietaria era una anciana que vivía en el piso superior. Fui a verla y le pregunté si sabía algo sobre los anteriores inquilinos. Me miró con ojos cansados y dijo: «Marco es el único que ha vivido allí en los últimos 5 años. Antes de él había una pareja, pero se fueron sin previo aviso». Algo no cuadraba. Esa noche, los susurros fueron más insistentes. Parecían venir de las paredes mismas. Me levanté y empecé a golpear las paredes tratando de encontrar una explicación. Marco salió de su habitación y me encontró en el pasillo, golpeando la pared como un loco. «¿Qué demonios estás haciendo?», preguntó con una mezcla de ira y miedo. «Los susurros, los escuchas, ¿verdad?», le respondí, sin apartar la mirada de la pared. Marco suspiró y asintió lentamente. «No debería contarte esto, pero creo que mereces saberlo. Hace 3 años, un hombre vivía aquí antes de que yo me mudara. Era un tipo extraño, siempre hablando solo. Una noche se suicidó en su habitación. Desde entonces, se dice que su espíritu sigue aquí, atrapado». Mi corazón se aceleró. «¿Por qué no me lo dijiste antes?». «No quería asustarte. La mayoría de la gente no se queda lo suficiente como para notar los susurros», dijo Marco con una expresión de pesar. Esa noche, los susurros eran más fuertes que nunca. Decidí que tenía que hacer algo. Investigando en Internet, encontré un ritual antiguo para comunicarme con los espíritus. Aunque escéptico, no tenía nada que perder. Preparé todo lo necesario: velas, incienso y un amuleto que compré en una tienda de antigüedades. Marco se unió a mí, aunque claramente no estaba muy convencido. Nos sentamos en el centro de la sala y comenzamos el ritual. Al principio, nada sucedió. Pero luego, el aire se volvió denso y una figura oscura apareció en la esquina de la habitación. Era una sombra humanoide, con ojos que parecían pozos sin fondo. Los susurros se hicieron ensordecedores. «¿Qué quieres?», grité, tratando de mantener la calma. La sombra no respondió, pero los susurros continuaron. Poco a poco las palabras se volvieron comprensibles. «Ayúdame, atrapado, liberarme,
Marco y yo nos miramos. ¿Cómo podemos ayudarte?, pregunté. La sombra levantó una mano y señaló hacia la pared detrás de nosotros. Me levanté y, con manos temblorosas, empecé a golpear la pared. Después de varios intentos, encontramos una pequeña puerta oculta. La abrimos y descubrimos un pequeño espacio donde había un diario viejo y polvoriento. Lo abrimos y comenzamos a leer. Era el diario del hombre que se había suicidado. Describía su obsesión con lo oculto y cómo había intentado convocar a un espíritu para obtener conocimiento prohibido. El ritual salió mal y quedó atrapado en el limbo, incapaz de descansar en paz. Siguiendo las instrucciones del diario, realizamos un ritual para liberar al espíritu. Fue una experiencia aterradora. La sombra gritó y se retorció mientras recitábamos las palabras finales. Pero finalmente, todo se calmó. La sombra desapareció y los susurros cesaron. Marco y yo nos miramos, agotados pero aliviados. «Creo que hemos terminado», dije con una sonrisa débil. Después de esa noche, el apartamento estuvo en silencio. Marco y yo nunca volvimos a hablar de lo sucedido, pero una nueva amistad nació de esa experiencia. A veces, en noches tranquilas, pienso en el hombre atrapado y espero que finalmente haya encontrado la paz. Sin embargo, las cosas no fueron tan simples. Una semana después de nuestro ritual, comencé a notar pequeñas cosas fuera de lugar. Objetos que cambiaban de sitio, puertas que se cerraban solas y, de vez en cuando, una sensación de ser observado. Una noche, mientras estudiaba para un examen, escuché un ruido en la cocina. Fui a investigar y encontré todos los cajones abiertos. Cerré cada uno cuidadosamente, tratando de no despertar a Marco, pero cuando regresé a mi habitación, escuché el susurro nuevamente. Esta vez, venía de mi propio reflejo en el espejo. «¿Qué quieres?», pregunté al aire, esperando no obtener respuesta. «¿Advertencia? ¿Peligro?», susurró la voz. Mi piel se erizó. Intenté razonar que debía estar imaginándolo todo, el estrés de la universidad afectando mi mente. Pero la sensación de que algo no estaba bien persistía. Decidí hablar con Marco al día siguiente. «¿Has notado algo extraño últimamente?», le pregunté mientras desayunábamos. Marco levantó la vista de su taza de café. «¿Qué tipo de cosas?». «Puertas que se cierran solas, cajones abiertos, susurros», enumeré, tratando de sonar calmado. Marco suspiró y miró por la ventana. Pensé que todo eso había terminado. Tal vez el ritual no funcionó del todo. «¿Qué quieres decir?», pregunté, sintiendo un nudo formarse en mi estómago. Tal vez liberamos al espíritu, pero dejamos algo detrás, algo que está enfadado. Esa noche, decidimos investigar más a fondo. Revisamos el diario que habíamos encontrado, buscando pistas sobre lo que podría haber salido mal. En las últimas páginas, encontramos una nota garabateada apresuradamente. «Si el ritual falla, el espíritu se fragmentará. No estará completo y lo que queda puede ser peligroso. Necesita ser unido para encontrar la paz». «Fragmentado», repetí en voz baja. «¿Cómo unimos a un espíritu fragmentado?». Marco se encogió de hombros. «No lo sé, pero creo que tenemos que intentarlo». Pasamos las siguientes noches investigando formas de completar el ritual.
Descubrimos que necesitábamos encontrar todos los objetos personales del hombre y reunirlos en un solo lugar. Solo entonces podríamos realizar un segundo ritual para unir los fragmentos de su espíritu. Empezamos a buscar por el apartamento, cada rincón y grieta. Encontramos varias cosas: un anillo de plata, una vieja fotografía y un reloj roto. Cada objeto parecía cargar con una energía pesada. Cuando los reunimos, la atmósfera en el apartamento se volvió aún más opresiva. ¿Estás seguro de que esto va a funcionar?, pregunté a Marco mientras preparábamos el segundo ritual. No lo sé, pero no tenemos otra opción, respondió él, encendiendo las velas alrededor de los objetos. Comenzamos a recitar las palabras del ritual, sintiendo cómo el aire se volvía más denso con cada frase. De repente, las velas se apagaron y una figura oscura apareció ante nosotros. Esta vez, no era una sombra amorfa, sino una figura humana con rasgos distorsionados. «Unidme», susurró con una voz que parecía venir de todos lados a la vez. Tomé el anillo y lo coloqué en el centro del círculo, seguido por la fotografía y el reloj. La figura extendió sus manos hacia los objetos y comenzó a absorberlos. Una luz intensa llenó la habitación y un grito ensordecedor nos dejó aturdidos. Cuando la luz se desvaneció, la figura había desaparecido y los susurros cesaron por completo. El aire se sentía más ligero, como si una pesada carga hubiera sido levantada. ¿Lo logramos?, pregunté, mirando a Marco. Él asintió, con una expresión de alivio en su rostro. Creo que sí. Después de esa noche, el apartamento estuvo realmente en paz. Las puertas dejaron de cerrarse solas, los objetos permanecieron en su lugar y los susurros desaparecieron. Marco y yo seguimos viviendo allí hasta que terminé la universidad y nunca más volvimos a experimentar nada sobrenatural. Sin embargo, un par de años después, recibí una llamada de Marco. Se había mudado a otra ciudad y me contó que había comenzado a escuchar susurros en su nuevo apartamento. ¿Crees que...? Comenzó a decir, pero no necesitó terminar la frase. Tal vez, respondí, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Tal vez algunos espíritus nunca encuentran realmente la paz. Y así, aunque nuestra experiencia en el apartamento terminó, la sensación de que algo más grande y más oscuro estaba ahí fuera nunca me abandonó. La vida continuó, pero siempre con un ojo abierto y un oído atento a los susurros en la oscuridad. Cuando me mudé a la ciudad para comenzar mi nuevo trabajo, encontré un apartamento en un edificio antiguo que me pareció perfecto. El lugar tenía un encanto nostálgico y una arquitectura impresionante que me recordaba a épocas pasadas. La dueña, una amable anciana llamada Doña Elena, me dio la bienvenida y me presentó a mi nuevo compañero de piso, Daniel. Daniel era un tipo simpático y extrovertido, con una sonrisa fácil y un interés inusitado por la historia del edificio. Me contó que el edificio había sido construido a principios del siglo XX y que había sobrevivido a muchas transformaciones a lo largo de los años. Nuestra conversación pronto derivó hacia historias de fantasmas y leyendas locales, y Daniel me relató algunos cuentos espeluznantes sobre el edificio. Dicen que el antiguo propietario, un hombre llamado Don Luis, era un coleccionista de antigüedades, me dijo Daniel una noche mientras cenábamos. Se rumorea que algunas de sus piezas más valiosas aún están en el edificio, ocultas a la vista.
Al principio no presté mucha atención a estas historias. Pensé que eran solo eso, historias para asustar a los nuevos inquilinos. Pero pronto comencé a experimentar cosas extrañas. La primera vez que noté algo inusual fue cuando encontré el espejo en el baño. Era un espejo antiguo, con un marco dorado intrincadamente tallado. No estaba ahí cuando me mudé, o al menos no lo había notado antes. Pensé que Daniel lo había colocado y no le di más vueltas. Sin embargo, una noche, después de una larga jornada de trabajo, fui al baño y noté algo extraño en el espejo. Mi reflejo parecía distorsionado, como si el espejo no estuviera bien ajustado. Me acerqué para examinarlo y, por un momento, juraría que vi otra figura detrás de mí, una sombra que desapareció tan pronto como parpadeé. Le mencioné a Daniel lo que había visto, esperando que se riera y dijera que era solo mi imaginación. Pero su reacción me sorprendió. Su rostro se volvió serio y me dijo: «Yo también lo he visto». He intentado ignorarlo, pero parece que el espejo tiene algo extraño. Decidimos investigar un poco más sobre el espejo y su posible conexión con Don Luis. Una tarde, nos dirigimos a la biblioteca local y buscamos información sobre el antiguo propietario del edificio. Descubrimos que Don Luis era conocido por sus prácticas ocultistas y que había acumulado una vasta colección de artefactos misteriosos y, en algunos casos, malditos. El espejo, según los registros, había sido parte de su colección. Se decía que era un espejo encantado, capaz de mostrar cosas que no eran de este mundo. Algunos decían que Don Luis había usado el espejo para comunicarse con los espíritus y que había quedado atrapado en su propio reflejo. Con esta nueva información, regresamos al apartamento con una mezcla de curiosidad y temor. Decidimos que debíamos hacer algo al respecto. Esa noche, antes de ir a la cama, cubrimos el espejo con una sábana, esperando que eso detuviera cualquier actividad paranormal. Pero la cosa no hizo más que empeorar. En mitad de la noche me desperté con una sensación de frío intenso. Miré alrededor y vi que la sábana que cubría el espejo se había caído. El espejo estaba allí, con su marco dorado reluciente bajo la luz de la luna que entraba por la ventana. Esta vez, claramente vi una figura en el reflejo, una figura que no era la mía ni la de Daniel. La figura se movía lentamente, como si estuviera atrapada detrás del vidrio, y sus ojos me miraban fijamente. Sentí un terror paralizante, incapaz de moverme o gritar. Finalmente, reuní el coraje para levantarme y correr a la habitación de Daniel. «Está en el espejo», grité, despertándolo. Daniel se levantó de un salto y corrió al baño conmigo. Cuando llegamos, la sensación de su presencia permaneció en el aire. Decidimos que no podíamos seguir viviendo con ese espejo. Investigamos cómo deshacernos de objetos encantados y descubrimos que quemar o romper el espejo podría liberar cualquier espíritu atrapado en él. Sin embargo, también leímos que hacerlo sin el debido ritual podría tener consecuencias nefastas. Optamos por realizar un ritual de purificación, algo que encontramos en un antiguo libro de ocultismo. Necesitábamos velas, sal y algunos otros ingredientes fáciles de conseguir. Esa misma noche, preparamos todo en el baño y comenzamos el ritual. Encendimos las velas alrededor del espejo y trazamos un círculo de sal a su alrededor. Mientras recitábamos las palabras del ritual, sentí una presencia más intensa que nunca. La figura en el espejo se hizo más clara, como si intentara atravesar el vidrio. «Por favor, ayúdenme», susurró una voz débil y desesperada. Era una voz masculina,
con un tono de angustia que me heló la sangre. No esperaba una comunicación directa y por un momento dudé. Pero Daniel continuó recitando las palabras, su voz firme y decidida. La figura en el espejo comenzó a retorcerse, como si estuviera siendo arrancada de su prisión. De repente, una explosión de luz llenó la habitación. Las velas se apagaron y el espejo se hizo añicos, lanzando fragmentos por toda la habitación. Sentí una fuerza invisible empujarme hacia atrás y caí al suelo. Cuando la luz se desvaneció, el espejo estaba roto en 1000 pedazos. La figura había desaparecido y el aire se sentía más ligero, como si una carga hubiera sido levantada. Nos quedamos en silencio por un momento, tratando de asimilar lo que había sucedido. Daniel fue el primero en hablar. «Creo que lo hemos liberado», dijo en voz baja. Nos deshicimos de los fragmentos del espejo con cuidado, envolviéndolos en una tela y llevándolos a un lugar lejos del apartamento para enterrarlos. No queríamos correr riesgos innecesarios. Después de esa noche, la sensación de inquietud en el apartamento desapareció. La atmósfera se volvió más cálida y acogedora. Daniel y yo nos hicimos más cercanos, unidos por la experiencia compartida. Sin embargo, ambos sabíamos que habíamos sido testigos de algo extraordinario, algo que no todos creerían. La vida continuó y eventualmente me mudé a otro lugar debido a un nuevo trabajo. Pero nunca olvidé la experiencia con el espejo encantado. Daniel y yo mantenemos el contacto y de vez en cuando recordamos esa noche con una mezcla de asombro y respeto por lo desconocido. A veces pienso en Don Luis y en la figura que vimos en el espejo. Me pregunto si finalmente encontró la paz que buscaba o si sigue vagando entre este mundo y el siguiente. Lo único que sé con certeza es que hay más en este mundo de lo que podemos ver y que a veces los reflejos en el espejo pueden contar historias que no estamos preparados para escuchar. Las semanas que siguieron a la destrucción del espejo fueron tranquilas, pero una parte de mí no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. Cada vez que veía mi reflejo en cualquier superficie, sentía un escalofrío recorriendo mi espalda, como si algo o alguien pudiera estar observándome desde el otro lado. Decidí hablar con doña Elena sobre el espejo y lo que habíamos descubierto. Pensé que, como propietaria del edificio, debía saber la historia completa. La encontré en su pequeño jardín, cuidando sus plantas con una paciencia y dedicación que solo alguien de su edad podría tener. Doña Elena, quería hablar con usted sobre el espejo en nuestro apartamento. Comencé, tratando de no sonar demasiado alarmado. Ella levantó la vista de sus plantas y me miró con ojos sabios y comprensivos. «Ah, el espejo de Don Luis», dijo, como si esperara esta conversación. «¿Lo habéis visto, verdad?» Asentí y le conté todo lo que había sucedido, desde las primeras visiones hasta el ritual de purificación. Doña Elena escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Don Luis era un hombre complicado, dijo finalmente. Amaba las antigüedades y el conocimiento oculto, pero algunas cosas no están destinadas a ser descubiertas. El espejo era su posesión más preciada, pero también su condena. Murió solo, atrapado en sus propios miedos y obsesiones. ¿Por qué no se deshizo del espejo cuando tuvo la oportunidad?, pregunté. «El poder y el conocimiento pueden ser adictivos», respondió ella. Don Luis pensaba que podría controlar lo que había dentro del espejo, pero estaba equivocado. Doña Elena me miró con una mezcla de tristeza y respeto.
Hicisteis lo correcto al destruir el espejo, pero recordad que los objetos como ese siempre dejan una huella. A veces, liberar a un espíritu no es el final de la historia. Sus palabras me dejaron pensativo. Agradecí a doña Elena por su tiempo y regresé al apartamento. Compartí la conversación con Daniel, quien también parecía preocupado. Tal vez deberíamos hacer una limpieza completa del lugar, sugirió él. No solo deshacernos de cualquier objeto sospechoso, sino también realizar un ritual de purificación para todo el apartamento. Estuve de acuerdo, y juntos preparamos todo lo necesario para la limpieza. Compramos hierbas, incienso y agua bendita, y una noche nos pusimos a trabajar. Nos movimos por cada habitación, recitando oraciones y rociando agua bendita en cada rincón. El aire se llenó de un aroma a hierbas frescas y una sensación de calma comenzó a instalarse. Mientras realizábamos el ritual, encontramos otros objetos antiguos escondidos en rincones y armarios, un viejo reloj de bolsillo, una figura de porcelana agrietada y un libro de cuero con páginas en blanco, como si el tiempo hubiera borrado su contenido. Decidimos deshacernos de todos ellos, llevándolos al mismo lugar donde enterramos los fragmentos del espejo. Con el apartamento finalmente purificado, nos sentamos a descansar, sintiéndonos más tranquilos que nunca. La vida volvió a la normalidad y las semanas siguientes fueron tranquilas. Sin embargo, el incidente del espejo había dejado una marca en nosotros, un recordatorio constante de que lo desconocido está siempre más cerca de lo que creemos. Una noche, meses después de destruir el espejo, recibí una carta sin remitente. El sobre era de un color amarillento, como si hubiera estado guardado durante años. Al abrirlo, encontré una nota escrita con una caligrafía antigua. Gracias por liberarme. No temas, pues ahora estoy en paz. Don Luis. Sentí un escalofrío al leer la nota. La guardé en un lugar seguro, como un recordatorio de nuestra experiencia y de que, a veces, hacer lo correcto puede traer paz, incluso a los espíritus más inquietos. Aunque ya no vivo en ese apartamento, sé que la historia de Don Luis y el espejo encantado siempre será una parte de mí. Daniel y yo seguimos en contacto, y aunque nuestras vidas han seguido adelante, ambos sabemos que compartimos un vínculo especial debido a esa experiencia. Cada vez que veo un espejo antiguo, no puedo evitar preguntarme qué secretos podría estar guardando. Y aunque trato de evitar lugares oscuros y susurros en la noche, sé que, si alguna vez me encuentro con otro objeto encantado, estaré mejor preparado para enfrentarlo. Después de todo, ya he aprendido que los reflejos pueden ser mucho más que simples imágenes. Mi nuevo apartamento estaba en un edificio antiguo en el centro de la ciudad. Al principio me atrajo la arquitectura clásica y el precio accesible. La dueña, doña Marta, una mujer mayor con una mirada sabia y un aire de misterio, me recibió con una sonrisa cálida. Mi compañero de piso, Carlos, era un joven estudiante de historia con una fascinación por todo lo antiguo. Desde en el primer día, nos llevamos bien. Carlos me contó que el edificio tenía más de 100 años y había sido un lugar de reunión para la alta sociedad en el pasado. Durante la primera semana, exploramos cada rincón del apartamento, admirando las molduras de techo intrincadamente talladas y los suelos de madera crujientes. Un día, mientras limpiábamos un viejo armario empotrado, descubrimos algo extraño. Una pequeña puerta oculta detrás de una estantería llena de libros antiguos. La puerta era pequeña, apenas visible,
y parecía haber estado sellada durante décadas. La curiosidad nos consumió a ambos. Decidimos abrirla, esperando encontrar algún tipo de almacenamiento olvidado, o, si teníamos suerte, un pequeño tesoro. Carlos y yo empujamos la estantería con esfuerzo y, tras varios intentos, logramos moverla lo suficiente para acceder a la puerta. Estaba cubierta de polvo y tenía una cerradura oxidada. Encontramos una vieja llave en un cajón cercano y, para nuestra sorpresa, encajó perfectamente. La puerta se abrió con un chirrido, revelando una escalera de caracol que descendía a la oscuridad. El aire que salía del pasaje era frío y húmedo, y olía a moho y tierra. Miré a Carlos, quien asintió con determinación. «Bajemos, veamos qué hay abajo», dijo, encendiendo una linterna. Descendimos con cautela, cada paso resonando en la oscuridad. La linterna de Carlos iluminaba las paredes de piedra cubiertas de telarañas y musgo. Al llegar al final de la escalera nos encontramos en un pasillo estrecho que parecía extenderse más allá de la luz de la linterna. Caminamos por el pasillo hasta llegar a una puerta de madera maciza. Carlos empujó la puerta, que se abrió con un crujido, revelando una sala grande y vacía. En el centro de la sala había una mesa de madera con un viejo libro encuadernado en cuero y una vela apagada. La atmósfera era opresiva, como si el aire estuviera cargado de energía negativa. Carlos y yo intercambiamos una mirada de incertidumbre, pero nuestra curiosidad fue más fuerte que nuestro miedo. Nos acercamos a la mesa y abrimos el libro. Estaba escrito en una lengua que no reconocíamos, con símbolos extraños y dibujos inquietantes. «Esto debe ser alguna especie de diario o libro de hechizos», murmuró Carlos, pasando las páginas con cuidado. Mientras Carlos examinaba el libro, noté algo extraño en las paredes. Había marcas y símbolos tallados en la piedra, algunos de los cuales se parecían a los del libro. Me acerqué para ver mejor y de repente sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «¿Lo sientes?», pregunté a Carlos, quien asintió sin apartar la vista del libro. «Sí, hay algo aquí», respondió, su voz apenas un susurro. De repente la vela sobre la mesa se encendió sola, llenando la sala con una luz parpadeante y revelando una sombra que se movía por las paredes. Retrocedimos, mirando con horror cómo la sombra tomaba forma y se convertía en una figura humana. «¿Quiénes son ustedes?», la figura habló con una voz grave y antigua. «No queremos hacer daño», dije, tratando de mantener la calma. «Solo encontramos esta puerta y queríamos ver qué había aquí». La figura se quedó en silencio por un momento antes de hablar de nuevo. «Este lugar no es para los vivos, pertenece a aquellos que han pasado. Deben irse y dejarme en paz». Carlos cerró el libro de golpe y retrocedió. «Lo siento, no sabíamos que esto estaba aquí». La figura parecía volverse más difusa, como si estuviera desapareciendo. «Váyanse ahora y nunca regresen». Salimos de la sala apresuradamente, subiendo las escaleras de caracol y cerrando la pequeña puerta detrás de nosotros. Colocamos la estantería de nuevo en su lugar, cubriendo la entrada al pasaje oculto. Esa noche, Carlos y yo apenas dormimos. La experiencia nos había dejado inquietos y llenos de preguntas. Al día siguiente, decidimos hablar con doña Marta sobre lo que habíamos encontrado. Cuando le mencionamos la puerta y la sala subterránea, su expresión cambió a una mezcla de preocupación y resignación.
Sabía que algún día alguien encontraría ese lugar, dijo, suspirando. El edificio tiene una historia oscura. La sala que encontraron era utilizada por una sociedad secreta que practicaba rituales hace muchos años. Nadie sabe exactamente qué hacían, pero las historias hablan de contactos con el más allá. Nos explicó que la sala había sido sellada para evitar que otros se vieran afectados por su energía negativa. No deberían haber entrado allí. Es un lugar de oscuridad y desesperación. Carlos y yo decidimos seguir su consejo, y nunca más volvimos a acercarnos a la pequeña puerta oculta. Sin embargo, la experiencia nos había marcado profundamente. Cada vez que escuchábamos un ruido extraño en el apartamento o sentíamos un escalofrío inesperado, nos preguntábamos si la figura en la sala subterránea aún estaba allí, vigilándonos. Con el tiempo, aprendimos a convivir con la presencia de lo desconocido. El apartamento, a pesar de su historia oscura, se convirtió en nuestro hogar. La curiosidad por lo oculto nunca desapareció por completo, pero ahora sabíamos que algunas puertas es mejor dejarlas cerradas. Unos días después de nuestra conversación con doña Marta, Carlos y yo comenzamos a notar cambios en el apartamento. A veces, los objetos se movían de lugar sin explicación, y en otras ocasiones se escuchaban susurros en el silencio de la noche. Aunque intentábamos ignorarlo, la sensación de ser observados nunca nos abandonaba. Una noche, mientras Carlos estudiaba en su habitación, escuché un ruido fuerte proveniente del pasillo. Me levanté rápidamente y vi que la estantería que cubría la pequeña puerta había sido movida. La puerta oculta estaba abierta de nuevo, y la escalera de caracol descendía a la oscuridad. «¡Carlos!», llamé, sintiendo un nudo de miedo en mi estómago. Carlos salió de su habitación y vio lo que había sucedido. «No puede ser», murmuró. «La cerramos bien». Nos armamos de valor y bajamos de nuevo, linterna en mano. Esta vez, la sala subterránea estaba completamente iluminada por velas. La figura sombría estaba allí, pero parecía menos amenazante que antes. «¿Por qué han vuelto?», preguntó, su voz menos severa. «Nosotros no abrimos la puerta», respondí, tratando de mantener la calma. «Se abrió sola». La figura parecía considerar esto por un momento. «Tal vez hay algo que necesita ser resuelto. Algo que no terminó cuando sellaron esta sala». Carlos dio un paso adelante. «¿Qué podemos hacer para ayudar?». La figura extendió una mano espectral hacia el libro encuadernado en cuero. «Hay un ritual en este libro que nunca se completó. Necesitan terminarlo para que pueda encontrar paz». Nos mostró las instrucciones, que estaban escritas en la lengua antigua. Con su guía, comenzamos a preparar el ritual. Necesitábamos ciertos elementos, hierbas específicas, una piedra lunar y una campana de plata. Todos objetos que, según nos explicó la figura, estaban escondidos en el edificio. Pasamos los siguientes días buscando estos objetos. Encontramos la campana de plata en un cajón polvoriento en el sótano del edificio, las hierbas en el jardín de doña Marta, quien, sorprendentemente, no se mostró sorprendida cuando le pedimos acceso, y la piedra lunar escondida en un viejo cofre en el ático. Con todos los elementos reunidos, volvimos a la sala subterránea. La figura nos guió a través del ritual, indicándonos cada paso con precisión. Encendimos las velas, colocamos los objetos en el orden correcto y comenzamos a recitar las palabras del antiguo texto. A medida que recitábamos, la figura comenzó a brillar con una luz suave. El aire en la sala se volvió más ligero
y una sensación de calma se instaló. Cuando terminamos, la figura se volvió hacia nosotros y, por primera vez, sonrió. «Gracias», dijo con una voz llena de alivio. «Ahora puedo descansar». La figura se desvaneció lentamente y las velas se apagaron una a una. Carlos y yo nos quedamos en silencio, procesando lo que habíamos hecho. Cerramos la puerta de la sala subterránea por última vez y volvimos a colocar la estantería en su lugar. Esa noche dormimos profundamente por primera vez desde que descubrimos la pequeña puerta. El apartamento estaba en paz y la sensación de ser observados había desaparecido. Aunque la experiencia nos dejó marcados, también nos enseñó a respetar lo desconocido y a entender que, a veces, las almas inquietas solo buscan una forma de encontrar descanso. Con el tiempo, Carlos y yo nos mudamos a diferentes lugares, pero seguimos siendo amigos cercanos. Compartimos una experiencia única que nos unió de manera profunda. A menudo recordamos aquellos días en el antiguo apartamento y la figura que ayudamos a liberar. Siempre que paso por aquel edificio, no puedo evitar mirar hacia la ventana del que una vez fue nuestro hogar, recordando la pequeña puerta oculta y la sala subterránea. Y aunque nunca sabremos todos los secretos que ese lugar escondía, me consuela saber que hicimos nuestra parte para traer paz a un espíritu perdido. Mudarse a un nuevo apartamento siempre trae una mezcla de emoción y nervios. Mi nuevo hogar, un edificio antiguo en el barrio histórico de la ciudad, no era la excepción. La estructura tenía más de un siglo y había sido testigo de innumerables historias. Me atrajo su estilo clásico y el hecho de que tenía un precio razonable. La casera, doña Rosa, me dio la bienvenida con una sonrisa y me presentó a mi compañero de piso, Luis. Luis era un tipo reservado, algo mayor que yo, y llevaba viviendo en el apartamento varios años. Al principio, nuestras interacciones eran escasas, limitándose a intercambios corteses en la cocina o el salón. No obstante, pronto me di cuenta de que Luis estaba obsesionado con el cuarto de arriba, una habitación a la que rara vez se acercaba y que siempre mantenía cerrada. Una noche, después de unas cervezas, la curiosidad me pudo y le pregunté a Luis sobre el cuarto de arriba. Su expresión cambió al instante. «Ese cuarto está cerrado por una razón», dijo con seriedad. «Hay cosas que es mejor no perturbar». Sus palabras me intrigaron y alarmaron a partes iguales. ¿Qué podía haber en esa habitación que lo tuviera tan perturbado? Luis no quiso decir más y el tema quedó en el aire. Pero mi curiosidad no hizo más que crecer. Un par de semanas después, Luis tuvo que salir de la ciudad por trabajo y me dejó solo en el apartamento. Aproveché su ausencia para explorar el lugar con más detenimiento. Una noche, mientras revisaba algunos libros en la sala, escuché un ruido proveniente del cuarto de arriba. Era un sonido sordo, como si algo se hubiera caído. Decidí investigar. Me acerqué a la puerta del cuarto de arriba y noté que la cerradura estaba oxidada y vieja. Con un poco de esfuerzo, conseguí abrirla. La habitación estaba oscura y fría, llena de polvo y muebles cubiertos con sábanas blancas. El aire tenía un olor a humedad y antigüedad. En el centro de la habitación vi una vieja cama de hierro forjado y en la esquina un enorme armario de madera. Mientras me adentraba en la habitación, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. De repente, la puerta detrás de mí se cerró de golpe. Intenté abrirla, pero estaba atascada. Empecé a sentir pánico, pero traté de mantener la calma. Encendí la linterna de mi teléfono y continué explorando, buscando alguna explicación.
En el armario encontré una caja vieja llena de fotografías y cartas. Las fotos eran en blanco y negro, mostrando a una familia que vivía en el apartamento hace muchos años. Había fotos de niños, una pareja sonriente y un perro. Las cartas, amarillentas y frágiles, estaban escritas en una caligrafía elegante y antigua. Mientras leía una de las cartas, sentí una presencia detrás de mí. Me giré bruscamente, pero no vi a nadie. Sin embargo, el aire parecía más denso y frío. Empecé a escuchar susurros, como si alguien estuviera hablando muy cerca de mi oído. No podía entender lo que decían, pero el tono era inquietante. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Decidí salir de la habitación, pero la puerta seguía atascada. Empecé a golpearla y a gritar, esperando que alguien me escuchara. Finalmente, la puerta se abrió sola, como si una fuerza invisible la hubiera liberado. Salí corriendo de la habitación y cerré la puerta con fuerza. Me refugié en mi habitación, intentando calmarme. Esa noche no pude dormir. Los susurros seguían resonando en mi cabeza y sentía que alguien me observaba. Cuando Luis regresó al día siguiente, le conté lo que había sucedido. Su expresión de preocupación se intensificó. «Te dije que no entraras allí», dijo. «Ese cuarto está maldito». Luis me explicó que, según la leyenda, la familia que vivió allí hace muchos años había experimentado una tragedia. La hija mayor, Clara, había muerto en circunstancias misteriosas en esa habitación. Desde entonces, su espíritu inquieto se había quedado atrapado allí, causando fenómenos extraños y aterrorizando a los habitantes del apartamento. Intenté racionalizar lo que había vivido, pero no podía ignorar lo que había sentido. Luis y yo decidimos investigar más sobre la historia de Clara y su familia. Visitamos la biblioteca local y encontramos algunos artículos de periódico antiguos que hablaban sobre la tragedia. Clara había muerto a los 17 años y su muerte había sido un misterio. La familia había dejado el apartamento poco después y desde entonces el cuarto de arriba había permanecido cerrado. Con la información que teníamos, decidimos intentar contactar con el espíritu de Clara para ayudarla a encontrar la paz. Consultamos a un experto en lo paranormal, quien nos sugirió realizar una sesión de espiritismo en el cuarto de arriba. Una noche, con velas y una tabla ouija, subimos al cuarto de arriba. Encendimos las velas y nos sentamos en el suelo, colocando la tabla entre nosotros. El aire estaba tenso y frío, y los susurros parecían más fuertes que nunca. «Clara, si estás aquí, queremos ayudarte», dije, tratando de mantener la voz firme. Al principio, no pasó nada. Pero luego, el puntero de la ouija comenzó a moverse lentamente. Formó las palabras «Soy Clara». «¿Qué necesitas para encontrar la paz?», preguntó Luis. El puntero se movió de nuevo, formando las palabras justicia y perdón. Luis y yo intercambiamos una mirada. No entendíamos completamente lo que Clara quería decir, pero sabíamos que teníamos que seguir adelante. Continuamos haciendo preguntas y, poco a poco, fuimos descubriendo más sobre lo que había sucedido. Clara había sido asesinada por un pretendiente rechazado, y su espíritu había quedado atrapado por la ira y el dolor. Decidimos que debíamos encontrar una forma de darle justicia y perdón. Investigamos más sobre el pretendiente y descubrimos que había muerto poco después de Clara, en un accidente de coche. Nos dirigimos a su tumba y realizamos un pequeño ritual de perdón, esperando que eso liberara a ambos espíritus. Cuando regresamos al apartamento, sentimos un cambio en el ambiente.
El aire ya no estaba tan denso y frío, y los susurros se habían desvanecido. Subimos al cuarto de arriba y realizamos una última sesión de espiritismo. Esta vez, el mensaje fue claro y simple. Gracias. Nos quedamos en silencio, sintiendo una paz que no habíamos sentido en mucho tiempo. Sabíamos de que habíamos hecho lo correcto, que debemos del cuarto de ahora no debemos verlo en paz. Aunque todavía había una cierta inquietud. Sabíamos que Clara finalmente había encontrado la paz. Luis y yo seguimos viviendo en el apartamento, y nuestra amistad se fortaleció gracias a la experiencia compartida. Aprendimos a respetar lo desconocido y a entender que, a veces, los espíritus solo buscan ayuda para encontrar descanso. Con el tiempo, la vida volvió a la normalidad, pero nunca olvidamos a Clara y su trágica historia. Cada vez que pasaba por el cuarto de arriba, sentía una mezcla de tristeza y alivio, sabiendo que habíamos hecho lo posible para ayudar a un alma en pena. Fueron tranquilas, pero Luis y yo no podíamos evitar pensar en Clara y lo que habíamos descubierto. Decidimos investigar más sobre el edificio y su historia. Visitamos archivos históricos y hablamos con antiguos del barrio, quienes nos contaron más historias sobre el lugar. Descubrimos que el edificio había sido originalmente una mansión familiar antes de ser convertido en apartamentos. Había albergado muchas generaciones, y según las leyendas locales, siempre había tenido una presencia misteriosa. Algunos vecinos recordaban haber oído historias sobre luces que se encendían solas y voces en los pasillos. Una tarde, mientras revisábamos viejos periódicos en la biblioteca, encontramos un artículo que mencionaba la muerte de Clara y el posterior suicidio de su madre. La señora de la casa, devastada por la pérdida de su hija, se había quitado la vida en el cuarto de arriba. Esto explicaba mucho sobre la energía negativa que sentíamos en esa habitación. Decidimos hablar de nuevo con el experto en lo paranormal que habíamos consultado anteriormente. Nos sugirió realizar una limpieza espiritual completa del apartamento, no solo del cuarto de arriba. Nos dio instrucciones detalladas sobre cómo hacerlo, incluyendo el uso de hierbas sagradas, incienso y cristales de protección. Esa noche, nos preparamos para la limpieza espiritual. Encendimos velas en cada habitación, colocamos cristales de protección en los puntos estratégicos del apartamento y comenzamos a quemar las hierbas sagradas. Mientras lo hacíamos, recitábamos oraciones de purificación, pidiendo paz y liberación para cualquier espíritu atrapado. Al llegar al cuarto de arriba, sentimos una energía pesada, como si el aire estuviera cargado de tristeza. Entramos con cautela, sosteniendo las hierbas y el incienso. La atmósfera parecía cambiar a medida que avanzábamos, volviéndose más ligera y menos opresiva. De repente, Luis se detuvo y señaló hacia el armario en la esquina. «¿Qué es eso?», susurró, señalando una esquina oscura del armario. Me acerqué con cautela y saqué una caja vieja que había estado oculta detrás de un montón de ropa vieja. El polvo flotaba en el aire cuando abrí la tapa con cuidado. Dentro encontramos más fotografías y cartas, pero esta vez eran distintas. Las fotos mostraban momentos felices de la familia antes de la tragedia. Había imágenes de fiestas, reuniones familiares y niños jugando en el jardín. Las cartas eran más recientes que las anteriores, escritas por la madre de Clara. Mientras hojeábamos las cartas, encontramos una que llamó nuestra atención. Estaba dirigida a Clara, escrita poco antes de su muerte. En ella, su madre expresaba profundos remordimientos por no haber podido proteger a su hija y le imploraba perdón. «No puedo soportar el dolor de perderte, mi querida Clara.
Espero que algún día puedas perdonarme por todo lo que ha sucedido. Luis y yo nos miramos, conmovidos por las palabras de la madre de Clara. Parecía que había más sufrimiento y culpa en esta familia de lo que habíamos imaginado. Decidimos llevar las cartas y las fotografías al experto en lo paranormal que nos había estado ayudando. El experto examinó cuidadosamente cada elemento y nos dio su opinión. Estas cartas y fotos podrían ser la clave para ayudar a Clara a encontrar la paz definitiva, dijo, mirándonos con seriedad. Parece que su espíritu está atrapado por la tristeza y la culpa. Necesitamos realizar un ritual de perdón y reconciliación. Siguiendo sus instrucciones, Luis y yo nos sentamos en el cuarto de arriba una vez más, esta vez con las cartas y las fotos esparcidas frente a nosotros. Encendimos velas alrededor de la habitación y colocamos los cristales de protección en el suelo. Comenzamos a leer las cartas en voz alta, compartiendo el dolor y la pena de la familia. Clara, estamos aquí para escuchar tu historia y ofrecerte nuestro perdón, dije, sintiendo la emoción en mi voz. Poco a poco, sentimos una presencia suave y tranquila en la habitación. La atmósfera pesada comenzó a disiparse lentamente, reemplazada por una sensación de paz y serenidad. Las velas parpadearon suavemente y una brisa suave pareció acariciarnos. De repente, una voz suave resonó en la habitación. Gracias por escucharme. Ahora puedo descansar en paz. Luis y yo nos miramos, sabiendo que habíamos hecho lo correcto. Clara finalmente había encontrado la paz que tanto necesitaba. Cerramos los ojos y nos quedamos en silencio por un momento, sintiendo una profunda gratitud por haber sido parte de esta historia de redención. Después de esa noche, el apartamento parecía más tranquilo que nunca. Los susurros y las presencias desaparecieron por completo, dejándonos en paz. Luis y yo decidimos que era hora de seguir adelante con nuestras vidas, pero siempre recordaríamos a Clara y lo que aprendimos de nuestra experiencia en el cuarto de arriba. Nos mudamos a diferentes lugares después de un tiempo, pero mantuvimos contacto y nuestra amistad se fortaleció gracias a esta experiencia compartida. A menudo hablamos de Clara y de cómo su historia nos había impactado profundamente. Cada vez que pasaba por el edificio donde una vez vivimos, miraba hacia la ventana del cuarto de arriba con una mezcla de nostalgia y alivio. Sabía que Clara estaba finalmente en paz y que su historia continuaría siendo parte de nosotros. Vivir solo en una ciudad extraña siempre fue intimidante para mí. Cuando encontré un anuncio en la universidad buscando compañeros de piso, parecía la solución perfecta. El apartamento estaba en un viejo edificio victoriano, con techos altos y una atmósfera que parecía sacada de otra época. Mi compañero de piso, Jake, era amable y simpático. Aunque al principio todo parecía normal, pronto descubriría que este lugar albergaba secretos que ningún contrato de arrendamiento podría revelar. Desde la primera noche, noté cosas extrañas. Sonidos de pasos cuando estaba seguro de estar solo. Puertas que se cerraban solas y una sensación inquietante de ser observado. Jake se reía de mis preocupaciones, achacándolas a los viejos suelos de madera y a la estructura antigua del edificio. Pero yo sentía que había algo más, algo que se escondía en las sombras de los rincones más oscuros. Una tarde, mientras Jake estaba en la universidad, decidí explorar un poco más el apartamento. Encontré una puerta cerrada con llave en el pasillo. Cuando pregunté a Jake sobre ella,
Se encogió de hombros y mencionó que el propietario del edificio había dejado claro que esa habitación no debía abrirse. Esa noche, mientras trataba de dormir, pensé en la puerta y en las historias que Jake no quería contarme. Con el paso de las semanas, las cosas se intensificaron. Empecé a ver sombras moviéndose en el rabillo del ojo, siluetas que desaparecían cuando giraba para verlas. Pesadillas vívidas me atormentaban cada noche, llenas de voces susurrantes y figuras fantasmales que me observaban desde las sombras. Empecé a dudar de mi propia cordura, incapaz de distinguir entre lo real y lo imaginario. Una noche, mientras estaba solo en el apartamento, decidí enfrentar mis miedos. Armado con una linterna y nervios de acero, exploré cada rincón, cada habitación. La puerta cerrada seguía allí, inmutable. Cuando me acerqué, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Una sensación de presencia, de peligro inminente, me envolvió como una manta fría. Sabía que algo terrible había ocurrido allí, algo que el edificio había guardado celosamente. Decidí investigar más a fondo. Investigué en la biblioteca local y encontré referencias a un incendio trágico que había consumido una parte del edificio décadas atrás. Según los informes, varios inquilinos habían perdido la vida en el fuego, incluyendo a una joven mujer llamada Emily, cuyo cuerpo nunca fue encontrado entre los escombros. Se decía que su fantasma aún vagaba por los pasillos, buscando algo perdido. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, decidí enfrentar a la presencia que me atormentaba. Encendí velas y coloqué un espejo frente a la puerta cerrada. Recité palabras que había encontrado en antiguos textos, palabras que supuestamente podían revelar presencias invisibles. En el espejo, vi algo moverse, una sombra oscura que no pertenecía al apartamento. Era una figura femenina, de largos cabellos oscuros y ojos que brillaban con una tristeza etérea. «Emily», susurré, sintiendo cómo el aire se volvía pesado a mi alrededor. La figura se acercó lentamente al espejo, su rostro desdibujado pero con una expresión de angustia profunda. Entonces, las velas se apagaron de golpe y el apartamento quedó sumido en una oscuridad absoluta. Escuché susurros a mi alrededor, voces susurrando nombres que no reconocía, palabras en un idioma antiguo que helaban la sangre en mis venas. Cuando por fin la luz volvió, la figura había desaparecido. Temblando, me alejé del espejo y me dirigí hacia la puerta cerrada con llave. Sabía que debía abrir esa habitación, enfrentar lo que fuera que se escondiera detrás. Con un golpe seco, la puerta cedió y se abrió ante mí, revelando una vasta habitación en penumbra, llena de polvo y objetos olvidados. En el centro de la habitación, encontré un viejo baúl de madera. Con manos temblorosas, lo abrí y encontré dentro un diario y una fotografía amarillenta. La fotografía mostraba a una joven sonriente, con largos cabellos oscuros y ojos que parecían tristes pero llenos de vida. En el diario, Emily relataba sus días en el edificio, su amor por un hombre que nunca la correspondió y su desesperación al enfrentarse al fuego que consumió todo lo que amaba. Entonces lo comprendí. Emily no quería hacerme daño. Estaba atrapada entre mundos, perdida en el tiempo, buscando paz después de tanto sufrimiento. Tomé la fotografía y el diario, prometiendo honrar su memoria y liberarla de su eterno tormento. Desde entonces, las sombras en el apartamento se desvanecieron. Jake nunca supo lo que ocurrió realmente aquella noche. Pero la paz volvió al viejo edificio victoriano, y yo encontré el coraje para enfrentar mis miedos. A veces,
Cuando paso por el espejo, puedo ver una figura fugaz mirándome desde el otro lado. Es Emily, recordándome que nunca estamos completamente solos en este mundo, que el pasado puede seguir vivo en los rincones más oscuros de nuestros hogares. Conmigo, sé que la experiencia me cambió para siempre. El apartamento ya no es solo un lugar donde vivo, sino un testigo silencioso de historias que trascienden el tiempo. Y aunque las sombras puedan regresar en ocasiones, sé que nunca más estaré solo en la oscuridad. Vivir en un apartamento compartido siempre tiene sus desafíos, especialmente cuando se trata de compartir espacio con extraños. Cuando me mudé al viejo edificio de apartamentos en el centro de la ciudad, nunca imaginé que encontraría algo más que compañeros de piso. Desde el primer día supe que algo estaba mal. El apartamento era espacioso, pero oscuro, con un sótano húmedo y frío que nadie parecía querer explorar. Mis compañeros de piso eran dos chicos llamados Mike y Alex. Mike era extrovertido, pero un tanto reservado sobre su pasado, mientras que Alex era más introvertido y parecía siempre preocupado por algo. Las cosas comenzaron a ponerse extrañas después de la primera semana. Empecé a escuchar ruidos provenientes del sótano durante la noche, como pasos arrastrándose sobre el suelo de tierra. Cuando pregunté a Mike y Alex al respecto, ambos se encogieron de hombros y dijeron que probablemente eran ratas o el viento moviendo cosas viejas. Una noche, mientras intentaba dormir, decidí investigar por mi cuenta. Bajé las escaleras que conducían al sótano, armado solo con una linterna y el deseo de descubrir la verdad detrás de los extraños sonidos. El sótano estaba oscuro y silencioso, con sombras que se movían cuando mi linterna las iluminaba. Caminé entre las pilas de cajas y muebles antiguos, sintiendo una sensación de opresión en el pecho. Entonces, vi algo moverse en la esquina más alejada del sótano. Una figura encorvada, con ropas andrajosas y ojos brillantes que parecían mirarme desde la oscuridad. Antes de que pudiera reaccionar, la figura desapareció entre las sombras. Tembloroso, subí corriendo las escaleras y me encerré en mi habitación. No pude conciliar el sueño esa noche, sintiendo la presencia oscura del sótano acechándome en cada rincón de mis sueños. Los días siguientes fueron aún más inquietantes. Mike y Alex comenzaron a actuar de manera extraña, susurrando entre ellos en voz baja cuando pensaban que yo no los escuchaba. Siempre que les preguntaba qué sucedía, me decían que todo estaba bien y que no me preocupara. Una tarde, mientras estaba solo en el apartamento, decidí investigar más sobre la historia del edificio. Descubrí que el edificio había sido construido en la década de 1920 y que había albergado a muchas familias a lo largo de los años. Sin embargo, no pude encontrar ninguna información específica sobre el sótano o sobre incidentes extraños relacionados con el lugar. Esa noche, decidí confrontar a Mike y Alex. Los encontré en la cocina, murmurando en voz baja y mirándome con expresiones de preocupación. Les pregunté directamente qué estaba pasando y por qué estaban actuando de esa manera. Hubo un largo silencio antes de que finalmente Mike hablara. «No deberías haber bajado al sótano», dijo en voz baja, con los ojos llenos de temor. «¿Por qué? ¿Qué hay en el sótano?», pregunté,
sintiendo un nudo en el estómago. «Es mejor que no lo sepas», respondió Alex, mirando hacia la puerta del sótano, como si esperara que algo saliera en cualquier momento. Esa noche, mientras intentaba dormir, los ruidos del sótano se intensificaron. Esta vez eran más fuertes, más persistentes, como si algo estuviera tratando de abrirse camino desde lo más profundo de la tierra. Mi curiosidad y miedo se mezclaban en una amalgama inquietante que me mantenía despierto, los ojos fijos en la oscuridad debajo de la puerta del sótano. Fue entonces cuando escuché un susurro, una voz baja y ronca que parecía susurrar mi nombre desde el otro lado de la puerta. Congelado por el miedo, me quedé sin aliento mientras la voz continuaba, llamándome, instándome a abrir la puerta y enfrentar lo que se escondía en el abismo. «No lo hagas», susurró una voz a mi lado. Era Mike, con los ojos desesperados y llenos de lágrimas. «Es mejor que lo dejes en paz». Pero ya era demasiado tarde. La curiosidad y el terror me impulsaron a levantarme de la cama y caminar hacia el sótano, las manos temblando mientras agarraba el pomo de la puerta. Con un empujón, la puerta se abrió lentamente, revelando una oscuridad profunda y penetrante que parecía devorar la luz de mi linterna. Descendí las escaleras, cada paso resonando en mis oídos como un eco de advertencia. La voz seguía susurrando mi nombre, cada vez más fuerte, más insistente. Llegué al final de las escaleras y allí, en el centro del sótano, vi a la figura encorvada de nuevo. Esta vez estaba más cerca, más definida en la débil luz de mi linterna. «¿Quién eres?», pregunté, sintiendo cómo mi voz temblaba en el aire enrarecido del sótano. La figura alzó la cabeza lentamente, revelando un rostro pálido y demacrado. Sus ojos brillaban con una luz intensa y desesperada, como si llevara siglos atrapada en la oscuridad. «Soy el inquilino del sótano», dijo la voz, resonando en mi mente más que en mis oídos. «He estado aquí mucho tiempo, esperando a que alguien me libere». No supe qué responder. Mi mente estaba llena de preguntas, de miedo y de una extraña empatía por la figura que tenía delante. ¿Cómo podría haber estado tan ciego ante la presencia que habitaba bajo nuestro techo? «¿Cómo puedo ayudarte?», pregunté. Finalmente, mis palabras apenas un susurro en la oscuridad. La figura se acercó lentamente, extendiendo una mano huesuda hacia mí. A medida que sus dedos rozaban los míos, sentí una oleada de frío intenso recorrer mi cuerpo. Pero también sentí algo más, un alivio, una sensación de que había hecho lo correcto al enfrentar mis miedos y abrir la puerta al desconocido. Entonces, la figura se desvaneció lentamente ante mis ojos, como si fuera humo arrastrado por una brisa invisible. El sótano quedó en silencio una vez más, el eco de su presencia desvaneciéndose en el aire. Subí las escaleras con pasos pesados, sintiendo el peso de lo que acababa de presenciar sobre mis hombros. Mike y Alex me esperaban en el pasillo, con expresiones mezcladas de alivio y temor en sus rostros. «¿Qué ha pasado?», preguntó Mike, con la voz apenas un susurro. «Ya se ha ido», respondí, mirándolos a ambos con una mezcla de asombro y comprensión. El inquilino del sótano ha encontrado finalmente su paz. Nunca hablamos de nuevo sobre lo que sucedió esa noche en el sótano. Pero cada vez que paso por esa puerta, siento una sensación de gratitud y respeto hacia aquel que habitó en la oscuridad por tanto tiempo, esperando el momento adecuado para ser liberado.